efectiva, por ejemplo, de proinversión. También hay temas urgentes y ahora seguramente voy a tener que dejarlos en un momento para ir a la Comisión de Defensa. Hay temas urgentes en términos de seguridad. Son temas además que el congresista Costa vino trabajando en las últimas semanas y que queremos plasmar en medidas legislativas, medidas a través de decretos legislativos. Entonces también seguridad es un tema urgente para nosotros. Hay también temas anticorrupción que hemos venido trabajando y creemos que podemos también legislar en esa materia. Esperemos antes de fin de año. Y finalmente, saneamiento. Saneamiento es quizás de los temas más importantes en términos de buscar ese Perú moderno que el presidente Kuczynski ha venido hablando en los últimos tiempos. Cuando nosotros hablamos de un Perú moderno, hablamos de un Perú competitivo, pero también de un Perú más igualitario. Sin embargo, cuando vamos a ver qué significa un Perú más igualitario, es que todos tengan el acceso a servicios de salud, a servicios de educación, a servicios básicos de igual forma. Donde vemos que hay una brecha mayor es justamente en los servicios de saneamiento. Tenemos 4 millones de peruanos que no tienen acceso a agua, tenemos 9 millones de peruanos que no tienen acceso a servicios de saneamiento. Creemos que necesitamos hacer reformas en lo que es el sistema actual de agua y saneamiento para poder avanzar en ese anhelo de todos los peruanos de realmente tener agua. Eso implica mejorar, fortalecer las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, significa también mejorar los procedimientos dentro de lo que son las licitaciones, dentro de lo que son los procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública. Tenemos que llevar con urgencia, rápidamente, agua a todos los peruanos. También no estaba anunciado dentro de lo que fue, digamos, los pedidos iniciales de facultades, pero creímos importante introducir también una propuesta para legislar en términos de Petroperú. Petroperú es una empresa del Estado, creo que no es necesario profundizar en los temas de Petroperú, pues sí necesitan tomarse medidas rápidas y urgentes para asegurar la viabilidad de esta empresa del Estado. No significa y no queremos privatizar la empresa, queremos mejorar los procesos, queremos reorganizar la empresa para que finalmente sea una empresa que brinda los servicios adecuados. Algunas veces, y en la prensa sobre todo, me han preguntado del plazo. ¿Por qué 120 días? Y bueno, yo revisé los plazos que se habían dado en facultades en los últimos años. No quise ser tan extenso como el pedido de facultades del congresista del Castillo, que pidió 6 meses. Yo solo pedí 120 días. Vemos que es un plazo, es un plazo, digamos, acorde con lo que estamos pidiendo en términos de urgencia. Quiero también mencionar un caso puntual. Hemos pedido, por ejemplo, facultades que tienen que ver con formalización y dentro de la formalización están los temas de minería ilegal. Si ustedes recuerdan, por alusión, congresista, no? por su intermedio, presidente. Encantado. Qué bueno que el primer ministro tome... Muchas gracias. Gracias a eso crecíamos a 7, 8, a 9%. Gracias a eso bajamos la pobreza más de 20 puntos. Gracias a eso tenemos los mejores resultados en desnutrición infantil que el siguiente gobierno lo echó abajo. Gracias a eso cerramos el TLC, recuerde usted, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. No, y digamos, nosotros revisamos y vimos los 6 meses, creemos que en 120 días podemos legislar. Y en este caso puntual que les mencionaba de minería ilegal, como ustedes saben, hay una legislación que nos deja también el gobierno anterior que vence el 31 de diciembre. Es decir, tenemos que tomar acciones rápidas. Para eso además necesitamos hacer ciertas consultas con los involucrados y tenemos que hacerlo antes del 31 de diciembre. Y justamente para poder terminar de hacer esas consultas, buscar también además consensos, necesitamos ese plazo que les mencionamos de 120 días. Entonces, son temas donde
queremos y creemos, tenemos propuestas concretas para avanzar. 2, no hemos pedido en otros temas porque sí creemos que en otros temas podemos venir a través del Congreso y discutir los temas. Ayer, por ejemplo, me planteaban por qué no se han tocado temas de biodiversidad, por qué no se han tocado temas de salud, por qué no se han tocado temas, por ejemplo, de competencia, etcétera. Creemos que son esos temas que podemos venir al Congreso, se pueden discutir en las diferentes comisiones. Hemos escogido estos 4 temas porque creemos son temas urgentes. Esto no se trata de dar facultades al gobierno, no se trata de que el Congreso dé facultades al gobierno, se trata de que den facultades pero en beneficio del ciudadano. Todas estas facultades y medidas que queremos tomar tienen que ver con el ciudadano, de cómo hacer para tener una administración pública que se acerca al ciudadano, cómo hacer para tener una administración pública que se simplifica de cara a la micro y pequeña empresa, cómo hacer para tener un sistema tributario que nos ayude a recaudar más y que realmente formalice la economía, cómo hacemos, digamos, para mejorar nuestros sistemas de seguridad para que no sea inseguro caminar por las calles. Son medidas que esperamos, estamos seguros, van a tener un impacto positivo. Así que estamos hoy para empezar ese debate técnico que se necesita. Me acompaña, vamos, yo venía acompañando, la verdad, al ministro de Economía, porque él es el que va a llevar, digamos, la presentación del día de hoy. Y como siempre, ya nos hemos reunido con 3 bancadas, empezando por Peruanos por el Cambio, hemos reunido con el APRA, nos hemos reunido con el Frente Amplio. Mañana espero tener la reunión con Fuerza Popular, porque sí estamos dispuestos a conversar y a buscar esos consensos que tanto se nos reclaman. Muchas gracias. Bueno, habiendo concluido el señor presidente del Consejo de Ministros su exposición, le vamos a dar el uso de la palabra al ministro de Economía y Finanzas para que continúe con su exposición. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es la segunda vez que estoy aquí en esta comisión y es una gran gratitud para mí compartir con ustedes. Como lo hemos dicho muchas veces, la idea es trabajar para el Perú, por los peruanos y poder sacar este país adelante. Les he traído una presentación está un poco larga, pero creo que justifica los temas que vamos a discutir. La idea es discutirlos en gran detalle. Lo que no está en la presentación, si ustedes quisieran más detalle, con gusto se los haremos llegar. Si pasamos una lámina. El punto central de nuestra reforma económica es de que hoy día no nos podemos basar en el ciclo de las materias primas. En el pasado nosotros siempre, y creo que la historia peruana es muy rica en eso, nuestros ciclos económicos están atados a los precios de las materias primas. Esta es la primera vez que nosotros estamos tratando de hacer un programa que se base sobre nuestros propios motores internos. Aquí nosotros le decimos, se acabó el piloto automático. Y necesitamos objetivos que permitan el desarrollo de nuevos motores de crecimiento para la economía. Y nosotros pensamos que hay 2 ejes centrales para esto. Perdón, la anterior. El primer eje es un incremento de la productividad. Hoy día nuestra productividad decrece y tenemos que revertir eso. Si realmente queremos crecer y queremos que nuestros trabajadores tengan un mayor ingreso, eso pasa por aumento de la productividad y por la formalización. El segundo eje es la reactivación de la inversión privada y pública. Hoy día la inversión privada ya ha llegado a 10 trimestres que está en decrementos, en caídas, en tasas de crecimiento negativas. Y nosotros pensamos que ambos objetivos deben de darse un marco de sostenibilidad macroeconómica y política.
Por ello, las propuestas deben garantizar la consolidación fiscal y la profundización de la descentralización. Estos son objetivos centrales. Hay muchos países que han perdido la brújula en el tema fiscal y han entrado en crisis. Algunos países vecinos ustedes conocen, Brasil es un buen ejemplo, los europeos son otro buen ejemplo. Hoy día México está teniendo un gran problema precisamente por una sobreexpansión fiscal. Ahora, nosotros vamos a hablar de 3 temas. El primer tema es la productividad empresarial y formalización. El segundo, la consolidación fiscal, que no es otra cosa que el cambio en la ley de transparencia fiscal. Y la tercera, la reactivación de la inversión. Para estos 3 temas, nosotros tenemos medidas de corto plazo, que le podemos llamar los 100 primeros días, y medidas de mediano plazo. Entonces, en el tema de la productividad y la formalización, nuestros objetivos son, primero, dar una señal clara de compromiso con la reducción de impuestos. Y nosotros aquí hablamos de tasas impositivas y de aumento en la recaudación. En segundo lugar, ampliar el número de contribuyentes. Tercero, mejorar la equidad de los impuestos, es decir, que aquellos que más ganen paguen más y ayudar a los que menos tienen. Cuarto, reducir la elusión. Quinto, maximizar los recursos a las regiones y municipios. Sexto, simplificar los procesos tributarios. Último, modificar el secreto bancario. En el mediano plazo, ¿cómo es que instrumentamos esto? Con la Comisión Nacional de Competencia y Formalización, que ustedes tuvieron la amabilidad de aprobar recientemente en una ley. Segundo, la reforma de la autoridad tributaria, la SUNAT. Cuarto, simplificación administrativa. Quinto, capacitación empresarial enfocada en las MIPYMES. Y sexto, diseñar esquemas de financiamiento, es decir, mayor atención del lado del crédito a nuestras empresas, sobre todo las pequeñas y medianas. En el área de la consolidación fiscal, en el corto plazo, queremos un marco normativo que permita una mayor transparencia fiscal, que haga cumplibles y monitoreables las reglas fiscales. Para nosotros es muy importante que nuestras metas puedan ser entendidas por todo el mundo y puedan ser monitoreadas. En el mediano plazo queremos mejorar la programación financiera subnacional. En el tema de la reactivación de inversión, hay que destrabar los proyectos de inversión en el corto plazo. Estos son proyectos de APP y proyectos de inversión pública. En el largo plazo, en el mediano plazo, reformar todo el sistema de inversión pública y privada. Siguiente lámina. A pedido de la Delegación de Facultades, nosotros nos vamos a concentrar en estos 3 temas. Primero, ampliar la base tributaria. Segundo, mejorar las normas, mejorar la normatividad, responsabilidad y transparencia fiscal. Y cuarto, reorganización y optimización de los sistemas de inversión pública y pública-privada. Primero, ampliar la base tributaria. Las medidas que estamos planteando y que ustedes conocen, primero es el IGB. Proponemos reducir la tasa del IGB del 18 al 17%. Y esperemos poder hacerlo esto el 1 de enero del 2017. Segundo, con respecto al impuesto a la renta de empresas, revertir la reducción progresiva de la tasa del impuesto a la renta empresarial y el incremento de la tasa de los dividendos. Tercera medida, el régimen para las pequeñas y medianas empresas. Régimen especiales de determinación, declaración y pago trimestral del IVA y del impuesto a la renta para las pequeñas y medianas empresas. Esto es muy similar a lo que planteó Fuerza Popular con el IGB justo. Después, tasas progresivas aplicadas a la utilidad y a los ingresos, a preferencia de cada empresa, el famoso 10x10, y extinguir las deudas tributarias menores a un UIT. Con respecto
al impuesto a la renta de personas naturales, deducción de gastos de salud, vivienda, y esperemos incluir, si se puede, educación, sustentados en comprobantes de pagos electrónicos. Siguiente, impuestos a la ganancia de capital, tratamiento preferencial a los instrumentos financieros trazados en bolsa y supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores. La idea es promover el mercado de capitales local. Otros temas, sinceramiento de las deudas tributarias en litigio, beneficiando incrementalmente a las MIPES y pymes. Sincerar las rentas de fuentes extranjeras no declaradas, excluyendo lavado de activos y otros. Adecuar a estándares internacionales las normas de intercambio de información para fines tributarios, este es el famoso FATCA o BEPS. Último, el DNI como identificador tributario e incorporarlo en todas las transacciones, sobre todo de las facturas. Esta podría ser una de las láminas más importantes que deberíamos de concentrarnos. Estos son nuestros objetivos para el quinquenio. En el escenario inercial tenemos un crecimiento del PBI que nosotros lo hemos presentado en el marco macroeconómico multianual. No hay incremento en la formalización laboral ni mejora en el cumplimiento del IGB y el impuesto a la renta. Recuerden que el presupuesto que les hemos sometido a ustedes para el 2017 usa este escenario. En el mediano plazo, nosotros quisiéramos llegar a un crecimiento potencial superior al 5% anual. Hoy día ese crecimiento está por alrededor del 4%. Un incremento en la formalización laboral del 10% en 5 años. Hay que recordar que el objetivo nuestro es bastante más alto y aquí lo que estamos haciendo es que estamos utilizando, como se dice en economía, un escenario bastante moderado. Ni siquiera estamos utilizando un escenario optimista. Y en tercer lugar, la mejora del cumplimiento de 5% en 5 años en el IGB y el impuesto a la renta. Al lado izquierdo, usted ve en la gráfica donde vemos en las líneas grises el escenario inercial y en las barras rojas el escenario que nosotros quisiéramos llegar al mediano plazo. Y este es el escenario de crecimiento del PBI. En la gráfica del centro vemos el cumplimiento, es decir, la reducción en la evasión. Y ustedes ven, las primeras barras se refieren a la evasión en el impuesto a la renta y a la derecha en el IGB. Hay que notar que nuestro cumplimiento del IGB es de los más bajos que hay dentro del grupo de mercados emergentes. Y al lado derecho tienen la formalización laboral. Nuevamente, la barra gris es donde estamos y quiere decir que más o menos 2 de cada 3 trabajadores está en la informalidad y la barra roja es hacia donde quisiéramos llegar, es decir, bajar 10 puntos porcentuales la formalidad. Estos son los supuestos que subyacen a nuestras medidas. Siguiente lámina. Esto es el impacto que tendrían este escenario sobre las medidas de recaudación. Si no hacemos absolutamente nada, la recaudación va a caer sostenidamente del 2017 al 2021, empezando de 2.000 millones de soles anuales a cerca de 4.000 el 2021. Y esto supone el régimen tributario actual. Si se aprueba el paquete que estamos sometiendo ustedes, la línea roja es la que valdría. Tendríamos un incremento exponencial en la recaudación. Quiero hacer notar aquí que en esa línea roja no incluimos ninguno de los 2 sinceramientos que proponemos. Y la razón es muy sencilla, de que nosotros queremos basarnos sobre ingresos ciertos e ingresos permanentes, que es la labor del gobierno. Y los sinceramientos traerían un ingreso volátil de 1 año, máximo 2 años. Vayamos a la ampliación de la base tributaria del IGB. Aquí a la izquierda ven un grupo de países fundamentalmente latinoamericanos
y ven que su promedio de tasa de IGB es 15.2. El nuestro es de 18. Y al lado derecho, ustedes ven una gráfica donde el eje vertical muestra la tasa de IGB y el horizontal la recaudación. Y ustedes ven que nosotros estamos en el lado de la tasa alta y recaudación baja. Muchas veces nos han pedido esta evidencia, se la estamos entregando. Esto quiere decir, en economía muy simple, es de que a más alta la tasa de un impuesto, mayores son los incentivos para evadir. Y eso es un poco lo que nos está pasando. Y esto es lo que se muestra. Los puntitos son distintos países, casi todos mercados emergentes, y muestran que mientras más baja la tasa, mayor es el cumplimiento, y nosotros quisiéramos, obviamente, deslizarnos alrededor de esa línea roja que ustedes ven. Vayamos medida por medida. Revertir las modificaciones del impuesto a la renta. Cambios en la estructura tasa del impuesto a la renta, tasa al dividendo, no tiene efecto sobre decisiones de inversión. Lo que queremos decir acá es que el beneficio que supuestamente debió tener la reducción de la tasa de impuesto a la renta y el aumento de los dividendos, que era una mayor inversión, pues no se ha materializado y lo vamos a ver dentro de un rato. Dado que los dividendos se distribuyen en años posteriores a la generación de las utilidades, la distribución de dividendos ocasionaría cargas combinadas superior al 33%. Eso quiere decir que la presión tributaria, si hubiésemos dejado la medida, hubiese aumentado, ahora lo vamos a ver, casi al 35%. Tercero, se estima una pérdida significativa del impuesto a la renta en el próximo quinquenio. Solo en el 2016 se estima que la pérdida será de 1.300 millones, pérdida de 1.600 millones impuesto a las rentas jurídicas y una ganancia de 300 por dividendos. Es decir, si dejamos que la medida siga, nosotros sostenidamente vamos a seguir perdiendo recaudación. Cuarto, la reducción del impuesto a la renta implicó la caída de los recursos por canon a ser distribuidos a regiones y municipios y generaría una pérdida creciente que llegaría a los 3.000 millones de soles en 5 años. Aquí mostramos la variación del PBI real en la línea roja y la inversión bruta fija. Y lo que es la variación de la inversión bruta fija en la línea roja y la tasa con respecto al PBI en las barras. Lo que ustedes se han dado cuenta es de que desde el 2014 que se pasó esta medida, la medida no reactivó la inversión. Más bien la inversión continuó cayendo, que era lo opuesto a lo que se había fijado. Siguiente lámina. Aquí lo que mostramos es cómo es que afectaría la tasa combinada de impuesto a renta a las empresas y dividendos. En la primera parte mostramos la utilidad, la tasa y la recaudación, y la tasa implícita de renta a las empresas. En la segunda parte mostramos lo mismo para los dividendos. En la parte de abajo mostramos el efecto en la carga tributaria. Lo que debió ser es lo que nosotros le llamamos la teórica, más o menos 32.5. Sin embargo, si nosotros hacemos los cálculos, llegaríamos a una presión tributaria del 35% si es que no hacemos nada. Aquí lo que mostramos es la variación en la recaudación. La primera parte del cuadro muestra las tasas de dividendos y impuesto a la renta. ¿A dónde llegaría si es que no hacemos absolutamente nada y dejamos que la ley que hoy día prevalece continúe? En la primera parte mostramos cuál es la recaudación en la legislación vigente. Y la segunda sería en la legislación
en la legislación vigente, y la segunda muestra el efecto si es que movemos la tasa al 30% como hemos propuesto. El efecto es que para el 2019 estaríamos perdiendo 3.991 millones de soles en recaudación. Siguiente lámina. Aquí tenemos el efecto, la propuesta del impuesto a la renta. El lado izquierdo es el escenario inercial, es decir, si no hacemos absolutamente nada. Y a la derecha tenemos el escenario si es que variamos el impuesto a la renta como lo hemos propuesto, es decir, que llega a 30% más 4.1% para dividendos. En el escenario inercial recaudaríamos en el 2021 1.400 millones de soles. En el escenario que proponemos llegaríamos a una recaudación de 6.500 millones de soles. Siguiente lámina. Aquí mostramos nuevamente el escenario inercial, que es las barras grises, y las más oscuras es el escenario activo, y calculamos el efecto del canon, ¿no? Si es que variamos la medida y regresamos a lo que prevalecía en 2014, tendríamos un ingreso de canon de 5.268 millones. Si es que no hacemos nada, tendríamos solamente 4.231 millones de soles. Sí, ahora empezamos el tema del régimen para pequeñas empresas. Aquí mostramos la estructura empresarial, y es una estructura empresarial atomizada. En la primera gráfica mostramos la distribución empresarial para la manufactura, y son las empresas formales, y lo que ven es que casi el 90% de las empresas formales tiene entre 1 y 4 trabajadores. Y las empresas modernas, que son las altamente productivas, que son 50 o más trabajadores, no llegan ni al 5%. Y al lado derecho mostramos el porcentaje también las empresas y el número de trabajadores formales. Y ustedes ven que las empresas que contratan trabajadores formales son fundamentalmente las grandes empresas. Aquí mostramos el universo de la formalidad laboral. Nuevamente, en términos de UITs, las empresas que facturan 300 o menos UITs, en el gráfico del lado izquierdo, se dividen entre 36% trabajador formal y 64% trabajador informal. Esta combinación se da la vuelta en 180 grados, y para la gran empresa el trabajador formal representa el 78% y el informal el 22%. Y al lado derecho muestran el número de trabajadores formales por empresa. Y nuevamente encontramos que gran parte de los trabajadores formales están en la gran empresa, y la pequeña empresa prácticamente no tiene trabajadores formales. Aquí viene nuestra propuesta. Esto no está explicitado en las facultades, pero empezamos de arriba para abajo. La parte más alta de la pirámide tendrían que pagar las empresas 30% de impuesto a las utilidades. Estas empresas representan el 3.2% del total de las empresas y representan el 92.2% de la recaudación del impuesto a la renta y la IGB. Estas son las empresas sobre las cuales se basa nuestro sistema tributario. Nuestra propuesta, como dijimos, primero es aumentar el impuesto de estas empresas de 28 a 30, y el combinado quedaría en 32.9, como le dijimos en unas láminas. Estas empresas harían una declaración y pago de sus impuestos mensual, como está hoy día, como
como lo realizan hoy día. De ahí pasamos a las empresas que facturan 300 UITs o menos. La primera franja, que son entre 300 UITs y 150 UITs, proponemos un impuesto a la renta del 20% o, si es que se les hace muy difícil llenar el formulario y calcular sus utilidades, 2.5% a las ventas. Estas empresas tendrían un libro de compras, un libro de ventas y un diario. Y liquidarían sus impuestos de manera trimestral. De ahí vendría un siguiente tramo entre 150 y 50. Son empresas que pagarían una tasa de impuestos a las utilidades del 10% o 1.5% a las ventas brutas si les hace muy difícil. Y por último vendría el tramo de las empresas más pequeñas que solamente pagarían un impuesto del 1% a las ventas brutas y estas empresas podrían emitir factura si así lo requerían. Estas empresas coinciden hoy día con lo que es el RUS. Nosotros aquí estamos proponiendo cambiar el RUS. Estas empresas representan el 88.4% y el 2.5% de la recaudación. Siguiente lámina. Para las personas naturales, una más, proponemos dos deducciones. El primero, deducción de gastos en vivienda. Deducción de gastos, salud, vivienda, honorarios personales sustentados con compromiso de pagos electrónicos, facturas, boletas de arrendamiento, recibos por honorarios, etc. Tramo inafecto hasta 10 UITs. Lo que estamos planteando aquí es que hoy día una persona natural puede deducir hasta 7 UITs sin presentar una sola factura. Lo que estamos permitiéndoles es que puedan deducir hasta 10 UITs siempre y cuando sustenten esta deducción con facturas. Aquí este tema ha sido comentado en los periódicos. Nosotros estamos en desacuerdo con los efectos que tendría en la recaudación. Recuerden que al exigir facturas electrónicas, esto nos permitiría recuperar este dinero por intermedio del pago del IGB. Lo que estamos haciendo es mejorando la fiscalización del IGB. ¿Cuáles serían los beneficios? Primero, la vivienda. Tenemos un gran déficit habitacional y, en segundo lugar, beneficiaría a aquellos que hoy día alquilan viviendas, que son más o menos 1.300.000 trabajadores. La siguiente lámina. La deducción de salud, que es la otra propuesta. Deducción de gastos de salud, vivienda. Hay una, en la parte negra, hay una gran inequidad de acceso a la salud para trabajadores independientes. El 40% de los trabajadores independientes formales no tienen seguro de salud. La ministra de Salud, independientemente, está haciendo una gran reforma, pero la idea es mejorar el acceso a la salud por el lado tributario. El 26.7% de la población no tiene acceso de seguro de salud. La cobertura hacia los trabajadores independientes formales es menor. Y esto beneficiaría también a los gastos catastróficos de salud y otros servicios vinculados a la salud. Aquí entramos a las amnistías tributarias. La primera propuesta es condonar la deuda a la muy pequeña empresa. Situación actual. Actualmente hay 2.500 contribuyentes con deudas menores a un UIT en estado de reclamación, apelación y demanda contenciosa. Estas deudas corresponden aproximadamente a 13.000 expedientes en la SUNAT, Tribunal Fiscal y Poder Judicial. La propuesta es eliminar las deudas menores a un UIT en estado de reclamación, apelación y demanda contenciosa. Amnistía de deuda tributaria. La propuesta es un esquema de descuento decreciente sobre las multas e intereses en base al monto de la deuda. Las pequeñas empresas tendrían un mayor descuento y las grandes empresas prácticamente
muy poco descuento. Deudas comprendidas, tributos administrados por la SUNAT, Gobierno Central, regalías, GEM, SENATI, etcétera, ONP de Salud, en estado de previo desistimiento, reclamación, apelación o demanda contenciosa, sujetos no comprendidos, deudores no habidos en la SUNAT, personas naturales con sentencia condenatoria por delito tributario o aduanero, representantes de empresas que tengan sentencia condenatoria por delito tributario o aduanero. Al lado derecho mostramos un poco la escala de cómo es que esto funcionaría y la idea es que a las empresas que tienen deudas menores de UIT, obviamente se les condenaría, como dije hace un rato. Sinceramiento de renta de fuente extranjera. Establecer un régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta que permita a los contribuyentes domiciliados en el país sincerar las rentas de fuente extranjera aplicándoles una tasa especial del 8% sobre el monto declarado durante el 2017. Aquí nosotros estamos tratando de beneficiarnos de la entrada del FATCA, que es un compromiso de compartir información con Estados Unidos, y el BEPS, que es un compromiso para compartir información con los países de la OECD. Esta información nosotros la empezaríamos a compartir a partir del 1 de enero del 2017. Entonces, esto nos permite una ventana para poder recuperar parte de este dinero que hoy día no se paga y está en el extranjero. El objetivo, atracción de capitales, alineándolos a la tendencia fiscal internacional. Hoy día México, Chile, Colombia, España, etcétera, han hecho amnistías similares. Principales características: no exime de la responsabilidad penal ni de las normas relativas a la prevención, combate de delitos, terrorismo ni crimen organizado. Mantiene la información proporcionada bajo reserva tributaria. Se excluye de la amnistía jurisdicciones de alto riesgo, países con deficiencias en sus sistemas contra el lavado del dinero, condenados por lavado de activos, minería ilegal, crimen organizado y o defraudación, rentas de origen ilícito. Mejoras en la normatividad de responsabilidad y transparencia fiscal. El marco macrofiscal. Esto para nosotros es el ancla fiscal, es lo que de alguna manera nosotros nos comprometemos con el Congreso y nos comprometemos con la ciudadanía y los inversionistas en general. Es un conjunto de reglas fiscales cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. En términos muy sencillos, es impedir un sobreendeudamiento del Estado y asegurarse que el Estado siempre se mantenga solvente. Existen diferentes tipos de reglas de gasto, de déficit fiscal y deuda pública. El marco macrofiscal incluye herramientas operativas que facilitan el adecuado cumplimiento. Primero son los fondos de contingencias, usualmente son los desastres naturales, crisis internacionales, es el famoso, aquí nosotros tenemos Fondo de Desastres Naturales y el famoso FEF. Después hay cláusulas de escape. ¿Qué sucede si es que se incumple? O sea, ¿cuáles serían las características bajo las cuales tendríamos que hacer un reajuste? Y por último, los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, que son los que vamos a hablar dentro de un rato. Objetivos de la propuesta: conjunto de reglas. En la primera columna, ustedes ven la regla, a qué parte de las cuentas fiscales se le aplica. Segunda columna es el marco vigente, hoy día la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y la tercera es la propuesta. Entonces, empecemos. Deuda pública, hoy día hay un techo del 30% del PBI, es decir, el gobierno en ningún momento la deuda bruta puede superar el 30% del PBI. Planteamos que no se mueva, que se mantenga. Déficit fiscal. Hoy día la regla impone una meta de déficit estructural en función al PBI potencial y precio de materias primas de largo plazo. Nosotros pensamos, o creo que estamos convencidos, que muy poca gente observa el déficit estructural y muy poca gente observa el PBI potencial. Lo que proponemos
es de que la meta se haga sobre un déficit nominal observable, que es el que hoy día se publica del lado del MEF y del lado del Banco Central. Tercera, gasto no financiero, corriente y de capital. Hoy día hay un límite en soles solo al Gobierno Nacional en función del déficit estructural. Es decir, hay un límite de gasto, no podemos gastar más de cierto nivel. Nuestra propuesta es que se imponga un límite al crecimiento real, a todo el gasto del Gobierno general, en función del crecimiento histórico y proyectado del PBI. Esto nos da alrededor del 5%. Es decir, el gasto no financiero no podría aumentar más del 5% real, más o menos si utilizamos los datos del BCR de inflación, 7% nominal. La siguiente es un límite de gasto corriente, límite en soles para Gobierno Nacional en función al PBI potencial. Nuestra propuesta es un límite al crecimiento real similar al anterior, pero aquí incluiríamos la planilla, pensiones, bienes y servicios y excluiríamos mantenimiento. ¿Por qué? Porque si es que hubiésemos incluido el mantenimiento, eso nos limitaría la cantidad de inversiones que pueda hacer el gobierno. La idea es que excluirlo para que la inversión productiva no se vea sacrificada. Y por último, para los gobiernos subnacionales, hoy día existe una regla de gasto y una regla de saldo de deuda. Ustedes conocen cuál es la realidad. Hoy día casi 8 gobiernos regionales tienen o tenían, porque nunca se aplicó, suspensión de transferencias. Si es que hubiésemos aplicado esta regla, nosotros no estamos aplicando esto. La propuesta es de que simplemente tengan una regla de saldo de deuda, es decir, un techo de endeudamiento como el que tendría el gobierno general, y una regla de resultado fiscal, es déficit fiscal, también de manera nominal. Ahora, objetivos de esta regla. Primero, factores contracíclicos, que es el primer rubro del lado izquierdo. El marco vigente tiene un fondo de estabilización fiscal y reserva secundaria, es decir, si es que tenemos dinero en exceso, este dinero primero fluye al famoso FEF y a la reserva secundaria. Nuestra propuesta es cambiar esto y primero alimentar el FEF y en segundo lugar entregar este dinero a un fondo de infraestructura que nos permitiría a nosotros realizar obras de infraestructura, sobre todo tipo APPs. Es decir, si tenemos más recursos, lo que va a suceder es que vamos a invertir más. Eso es lo que va a suceder. No vamos a pagar deuda. La cláusula de escape en el marco actual es automático. Como está regulado por el déficit estructural, si el déficit estructural se mueve, eso significa que el déficit fiscal va a aumentar, ¿no? Para arriba o para abajo. Nosotros lo que proponemos es que para cambiar las metas fiscales, nosotros tengamos que venir al Congreso a pedir una solicitud. O sea, nosotros, si es que hubiese una crisis como la crisis del 2009 y se nos caen los ingresos por razones totalmente exógenas, nosotros tendríamos que venir donde el Congreso y pedirles un cambio en nuestra meta fiscal nominal y dependería de ustedes si es que se aprueba o no se aprueba. Y por último, rendición de cuentas. No se cambiaría, mantendríamos el Consejo Fiscal. Ventajas de la propuesta. La primera, creo que es obvia, simplicidad y transparencia. Esto nos permite a todos saber qué es lo que está haciendo el gobierno. Segundo, cumplimiento conjunto de reglas fiscales que fortalece el compromiso con la consolidación fiscal. Es decir, mantendríamos el objetivo. Hay que recordar que en el pasado el gasto fiscal aumentó de manera exponencial. Tercero, asegurar complementariedad entre inversión pública y mantenimiento. Ya lo he explicado. Cuarto, minimiza la volatilidad del gasto fiscal. Establece una banda acotada entre dos reglas, la del déficit y crecimiento del gasto. No es cierto de que con esta regla habría más volatilidad fiscal, al contrario, se acotaría. Quinto, amplía la cobertura de las reglas y por último, fortalece la capacidad contracíclica, es decir,
al tener un FEF, nos permitiría en momentos de crisis utilizar parte de este dinero, ya sea para desastres o para emergencias. Reorganización y optimización de sistemas de inversión pública y pública-privada. Primero, el famoso SNIP. Con referente a la programación, se reforzará la programación con el fin de aligerar los trámites que actualmente sufren en los procesos posteriores de formulación, evaluación y ejecución de proyectos. Hoy día, a los concedentes se les piden hasta 3 evaluaciones. Aquí la idea es de que sea solamente 1. Priorización. Se premiarán proyectos que estén destinados al cierre de brechas sobre la base de calidad de los servicios públicos. Cuarto, formulación, evaluación y viabilidad. Entera responsabilidad del gobierno subnacional. Y por último, lineamiento de política. El MEF se mantiene como ente rector de las políticas y la metodología. Vayamos a cómo está hoy día el proceso del SNIP. En la parte de arriba de la lámina mostramos cómo es hoy día el SNIP y la parte de abajo de la lámina cómo es que proponemos que esté. En la parte de arriba, hoy día no existe ninguna programación multianual orientada al cierre de brecha. Es decir, cuando el concedente trae su proyecto, no se le evalúa en función al cierre de brechas y tampoco se le da acceso a partida presupuestal. Es decir, viene con su proyecto, es la queja de muchos de los alcaldes y gobernadores regionales que tienen que presentar 2 y 3 veces el mismo proyecto. Y después se da un área de formulación donde hay una baja calidad de formulación de los niveles y hay una atomización de los proyectos. Y después vendría la fase de evaluación. Lo que nosotros proponemos es mantener la programación, pero el énfasis es sobre una programación multianual con techo presupuestal. Es decir, en el momento en que el concedente trae su proyecto, se le da una partida presupuestal. Se le aprueba el proyecto y se le da derecho a utilizar recursos públicos desde el primer día, ¿no? Y lo único que tiene que asegurar el concedente es de que su proyecto contenga cierre de brechas y resultados. Es lo único que se les pide. Hoy día nosotros tenemos una herramienta que se ha desarrollado en el MEF, en el cual nosotros podemos ver proyecto por proyecto si cierra o no cierra brechas, ¿no? Entonces, lo único que le estamos pidiendo nuevamente al concedente es que traiga un proyecto que cierre brechas y nosotros le damos inmediatamente partida presupuestal. Después, la fase de formulación y evaluación se hace de una sola vez. Y aquí la idea es simplificar y estandarizar las metodologías para la formulación de proyectos en los niveles subnacionales. Fortalecer las UFs para evitar atomización de proyectos y las UFs, que son directamente unidades formuladoras, serían las encargadas de declarar viabilidad de proyectos y asumen responsabilidad del diseño y los costos de este proyecto. Es decir, directamente los gobiernos regionales y municipales asumen el liderazgo en esta fase. Y por último, nuevamente fusionamos la parte de ejecución y operación y mantenimiento. Habría un tablero de control con metas y productos y después un sistema de seguimiento anclado al presupuesto. Y de esta manera simplificaríamos tremendamente la aprobación de proyectos. Reforma de proinversión. Aquí dividimos en 3. Problema identificado, medidas a tomar y el resultado esperado. El primer problema es pérdida de capacidades, es decir, Proinversión no ha tenido la capacidad para ejecutar estos proyectos. Segundo, insuficiente acompañamiento a gobiernos regionales y locales, es decir, no se les ha tratado a los gobiernos locales como se debería tratar, no se les ha ayudado. Tercero,
solo el 15% del tiempo de los procesos agrega valor. Es decir, el 15% de los procesos realmente son procesos que ayudan al desarrollo del proyecto. Y por último, demoras, exceso de adendas y problemas de ejecución. Esto hay que decir, esto nos cuesta a todos los peruanos. Las medidas a tomar. Primero, fortalecer la gobernanza y capacidades de proinversión. Es decir, queremos una proinversión que esté muy anclada en especialistas, en gente profesionalizada y que obviamente ayuden a los concedentes. Segundo, queremos descentralizar para empoderar a los concedentes, tanto a los sectores como gobiernos regionales y locales. Y tercero, optimizar el proceso de la APP, nuevas funciones en planeamiento, formulación y post-adjudicación. El resultado esperado son 3 puntos. Primero, una optimización mucho más seria de los proyectos adjudicados por año. Minimizar las adendas, recuerden que esto nos está costando muchísimo dinero, y reducir el proceso, reducir el tiempo del proceso. Hoy día los proyectos toman una multitud de tiempo en llevarse a cabo y creo que no se los tengo que explicar a ustedes. En segundo lugar, reducir la brecha de infraestructura social en 50%. Esto significa invertir más o menos 70.000 millones de dólares. Si es que nosotros somos exitosos con proinversión y llegamos a un cofinanciamiento del sector público del 10%, esto significaría que el gobierno solamente gastaría 7.000 millones de dólares. Y por último, pasar la inversión en infraestructura de 4.5 a 6.2 y ojalá pudiésemos elevarla aún más. La siguiente es cómo es que planteamos la reforma de proinversión. Tendría un consejo directivo muy parecido a lo que tiene hoy día. Tendrían comités especiales de proinversión, un director ejecutivo que es un gerente y después tendríamos los jefes de proyectos. Esto es muy sencillo. Cada proyecto se le asignaría a un jefe de proyecto, el jefe de proyecto desarrolla el proyecto, lo trae al comité primero de inversión y después al comité directivo. La idea es que Proinversión se especialice en todo lo que es proyectos cofinanciados. Queremos descentralizar Proinversión para empoderar a los gobiernos regionales. La idea, primero, es la creación progresiva de oficinas descentralizadas. En un primer inicio estamos pensando utilizar Conectamef y más adelante la idea es que Proinversión tenga sus propias oficinas. Su ámbito abarcará tanto proyectos de APP como obras por impuestos. Tercero, empoderar y fortalecer capacidades de gobiernos regionales y gobiernos locales para que generen sus propios proyectos con mayor calidad. La idea es que Proinversión trabaje de la mano con los gobiernos locales y los gobiernos regionales, no esperarnos que ellos presenten los proyectos, sino que haya un trabajo más proactivo. Y por último, realizar capacitaciones constantes y a pedido, reforzando capacidades locales de planificación, priorización de proyectos estratégicos. Con esto culminamos la presentación. Disculpen, se ha demorado un poco más de la cuenta, pero creo que es necesario aclararles realmente qué es lo que estamos pidiendo. Muchísimas gracias. Concluidas las exposiciones de los representantes del Poder Ejecutivo, se concede la palabra a los señores congresistas que lo creen pertinente. Vamos a establecer el rol de oradores. Comienza el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Justamente escuchábamos entonces la exposición, parte de la exposición del ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorn, aquí en la Comisión Parlamentaria de Economía, presidida por Mercedes Arauz, pero que está siendo dirigida desde el inicio de esta sesión por el vicepresidente de la Comisión, Percy Alcalá, la vicepresidenta y congresista también Mercedes Arauz está a cargo del despacho presidencial a propósito del viaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski a China, y ya entonces empieza ya la ronda de
interrogantes, participación, el debate en sí dentro de la comisión. Está haciendo uso de la palabra Víctor Andrés García Belaúnde, él es parlamentario congresista de Acción Popular. Se han tocado varios temas correspondientes a la reactivación económica, uno de los 5 ejes que forman en torno a este pedido de delegación de facultades. Vamos a escuchar qué es lo que dice el parlamentario García Belaúnde. La renta me parece muy interesante, pero hay una diferencia. Por ejemplo, acá hay una deducción en salud y en vivienda. Me parece muy bien. ¿Y por qué no educación? ¿Por qué no deducimos en educación? ¿Por qué? Porque hay un señor de la SUNAT que asesora al ministro por allí, esa SUNAT a la que un expresidente la llamó la maldita SUNAT, que dice que no, que las universidades ya están exoneradas y por lo tanto no hay que exonerar a los alumnos o a los padres de los alumnos. Pero ¿la exoneración de las universidades beneficia a los alumnos o a sus propietarios? ¿Han bajado las pensiones acaso? ¿O han mejorado los estudios? ¿O han mejorado los laboratorios? ¿O las publicaciones? ¿O las investigaciones de las universidades? No. Entonces, ¿por qué no podemos hacer que el ciudadano, esto estamos hablando de clase media y clase media baja, pueda también presentar sus boletas electrónicas o como quieran llamarlas, para poder también deducir el tema de educación, que es fundamental en un país que necesita a gritos la educación? Eso no lo entiendo. Colocan que sí podrían deducir seguros, parecería que sí. ¿Por qué seguros? ¿Por qué seguros? ¿Y por qué tienen que no deducirse, por ejemplo, las pensiones de jubilación? La Constitución promueve el ahorro y, por supuesto, protege a los ancianos y a los jubilados. ¿Por qué tenemos que estar obligados por el Estado, para que el Estado no cargue con nosotros cuando somos viejos, a aportar dinero para nuestra jubilación? Y además de estar obligados, no podemos deducir los impuestos a la renta. Tenemos que pagar sobre eso impuestos a la renta también. Es una cosa absurda. Hay una doble conducta, un doble pago. Te obligan, pero tienes que además pagar. Qué buen negocio el del Estado. Que sigan obligando a todo para que seguir pagando entonces también. Entonces yo creo que acá la pregunta es, ¿cuál es la revolución social? ¿Dónde está la revolución social? Entiendo. Pero hay otras cosas que llaman la atención. Por ejemplo, presidente, la repatriación del dinero que es de renta extranjera, ¿no? Es así. Régimen temporal de impuesto a la renta para repatriar las rentas no declaradas por los contribuyentes. Pero no se dice nada ni se facilita nada para poder, por ejemplo, invertir. El presidente de la República está haciendo un gran esfuerzo en recorrer toda la China, que es un país inmensamente grande y lejos del Perú, para poder traer inversiones. ¿Y por qué no fomentamos las inversiones propias? El Perú exporta capitales a través de sus AFPs. El 50%, alrededor del 50% del dinero de los ahorristas peruanos está fuera, sin conocimiento de los AFPistas, por supuesto, a tasas de interés bajísimas. ¿Por qué no fomentamos, no obligamos, fomentamos a que ese dinero pueda ser invertido en infraestructura que tanto necesita el país? ¿Por qué no el dinero de las AFPs con garantía del Estado de rentabilidad, con garantía del Estado de un tipo de rentabilidad, puedan invertirse en autopistas? ¿Por qué no? Ahí está el dinero. Hacemos un esfuerzo tremendo por traer dinero de fuera y el dinero está acá. ¿Y por qué no en las facultades no pensamos un poco en regular los intereses? No es nada grave regular los intereses. La ley Azcárate del año 8 en España lo regulaba. En muchos países del mundo los intereses están regulados. Regulados en el sentido de que hay topes. No es una intervención, que no se entienda mal, pero hay topes. ¿Por qué, por ejemplo, en el Perú una tarjeta de crédito, el interés de una tarjeta de crédito de empresas chilenas
que se han instalado en el Perú con plata de las AFP peruanas, qué curioso, como Saga y Ripley, te cobran 140%. Con plata peruana se han instalado en el Perú. Han pedido plata a las AFP y les han dado. Ahí están las cifras, hay que verlas nada más. Y sin embargo, esa misma empresa en Chile te cobra el chileno 40%. O sea, el Perú es un pasajero de segunda o de tercera categoría. A nosotros nos expolian, pero allá no. ¿Y por qué no hay algún tipo de regulación aquí? ¿Por qué no, entre las cosas que se piden, no se ve la manera de poner topes? Que suceden en Francia, se sucede en Colombia, en muchas partes del mundo. Y aquí, absolutamente nada. Me preocupa, presidente, decirle al ministro a través suyo, por supuesto, lo que se ha dicho de proinversión. Proinversión. ¿Qué se va a hacer con proinversión? Si está lleno de helios, de Cornejos, de René Cornejos me refiero, no a Enrique Cornejo de Lapa, con el perdón de Jorge del Castillo, pero está lleno de helios. ¿Y qué hace proinversión? Una institución que ha entregado el gasoducto del sur. Estamos pagando todos el gasoducto del sur. El usuario de Iquitos, que nunca verá el gas del sur, está pagando el gasoducto del sur, el de Iquitos, el de Puno. El de Puno por lo menos está en el sur, el de Piura o en el Tumbes. Ha subido la luz ya 15%, puede subir mucho más. Vamos a pagarle 1.000 millones anuales, más los 7.200 que vale el gasoducto. O sea, ese gasoducto va a costar 4 o 5 canales de Panamá. ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿está acá algún tipo de facultad para poder renegociar ese contrato? Ya que están transfiriéndose Odebrecht por 500 millones de soles a 2 nuevos operadores. Ese gasoducto le cuesta 0 a los operadores. Nosotros lo pagamos, 0. Y sin embargo lo van a cobrar como si lo hubiesen pagado. Y probablemente se vaya ese gas o como gas o como molécula o como electricidad a Chile. O sea, vamos a subsidiar a la industria chilena que va a venir a competir al Perú. ¿Por qué no podemos hacer algo para renegociar eso ahora que están en plena transferencia y están negociando un cambio de operador? ¿Qué pasa con el SNIP, presidente? Acá tengo una frase de nuestro presidente que decía, el SNIP es un cáncer, creo que dijo. Claro, no dijo qué tipo de cáncer. No se sabe si era cáncer a la mama o a la próstata. Pero en todo caso lo dijo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el SNIP ahora tenemos que salvarlo? Tenemos que crear un nuevo sistema. Tenemos que reorganizar el SNIP. ¿Cómo se puede organizar el SNIP? Si está pues con cáncer. ¿Cómo? Entonces, y además escuché que dije, no quiero volver a escuchar en mi vida la palabra SNIP. En su vida. Y ahora resulta que la va a escuchar durante toda su vida. Justamente lo contrario de lo que quería. Entonces son ministros de qué gobierno los que estamos acá presentes. ¿De qué gobierno son esos ministros? Claro, se dice que el Perú va a crecer 3%, pero en España también han anunciado que España va a crecer 3%. ¿Cuál es la diferencia? Que en España no hay gobierno y crece. Acá sí hay gobierno y no crece mucho, está creciendo solamente 3. De repente la solución puede ser a la española, no lo sé. Me preocupa, presidente, ese tipo de los tributos, la baja del IGB me parece muy interesante. Me parece, y del Castillo no le voy a quitar el discurso del Castillo, por supuesto, sobre el tema de la SUNAT. Él tiene una serie de datos muy interesantes, donde se premia al trabajador para encontrarle faltas al contribuyente. O sea, el empleado de la SUNAT va a una empresa con una idea prefabricada de que el que está atrás de ese mostrador en esa empresa es un delincuente. Y le dan a dar todo tipo de incentivos. Los incentivos deben ser para incentivar los premios cuando se amplía la base tributaria, pero no cuando la base tributaria sigue siendo la misma. Hoy día hay más informalidad que cuando la SUNAT se reformó el año 90. Hoy hay más informalidad.
Ergo, ha fracasado. ¿Y qué van a hacer, por ejemplo? Ayer ha estado, señor presidente, la señora jefa de la CONACEF, que ahora tiene otro nombre, es superintendencia, porque claro, todo lo que es superintendencia le da autonomía para viajar en business class, ¿no? Eso es lo que, para eso se ha creado la superintendencia. Y entonces esa señora nos confesó que en 5 años la Bolsa de Valores ha pasado de 250 empresas cotizadas a 275, 5 por año. ¿Qué tal éxito? ¿Qué tal éxito? Y sigue allí, y sigue allí. Entonces, presidente, yo creo que es interesante, yo felicito al señor Thorne, por supuesto, creo que hemos ganado mucho con el cambio, bueno, de ministro me refiero, no sé si de gobierno todavía es un poco prematuro, pues espero que sí, pero no hay respuestas a una serie de cosas. El tema de el impuesto a la renta va a subir, va a bajar, está en 28 el impuesto a la renta a las utilidades, va a subir a 29, a 30, ¿cómo se va a quedar? Los dividendos se van a repartir, van a subir más, van a bajar a la tasa anterior, son cosas que no nos han dicho. Y lo dejo ahí, presidente. Muy bien, continúa en el rol de oradores la congresista Nelly Cuadros. Gracias, presidente. Bien, Saludar. escuchábamos entonces, era la participación, la intervención de Víctor Andrés García Belaúnde. Él ha señalado pues algunas dudas que ha tenido con respecto a la exposición del ministro de Economía. Nosotros vamos a volver seguramente más adelante desde la Comisión de Economía aquí en el Parlamento Nacional. Volvemos.